Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy dedicando todo el programa a la desigualdad económica en nuestra región, en América Latina, y el COVID-19, con Nora Lustig, economista de la Universidad de Tulane. Nora, en este bloque vamos a ir rápidamente. Yo decía una hoja de ruta de cómo hacer las cosas mejor. Pues, objetivo o deseo quizás demasiado alto, pero antes de estar ahí, hay una cuestión, que uno de los temas que ha saltado abundantemente estos meses de atrás y que sigue estando ahí, sobre el tema de la renta universal básica. ¿Cuál es un poco tu acercamiento ahí? Porque has escrito y has hablado mucho de ese tema y de cuándo, de qué manera, o si no, medidas compensatorias, dices siempre tú, ¿no? Tal cual. Bueno, mira, de hecho podemos combinar las dos cuestiones, la ruta futura y digamos, el tema de la renta básica universal, que como dices tú, está muy en el debate, en la discusión política y del público en general, a nivel no solamente de América Latina, de hecho es una Sí, discusión que es está global. teniendo lugar a nivel global. Y se está usando el caso de la pandemia para decir, miren, ven, si hubiéramos tenido la renta básica universal, no hubiéramos tenido problema de dar protección. Sí, pero mira, el tema es el siguiente. Los recursos que uno tiene como ente, como el Estado, los recursos que tiene siempre son limitados. En la medida que tú tienes una renta básica universal, es siempre el caso que vas a estar dándole a gente que no necesita y a su vez dándole no suficiente a la gente que necesita, a las personas que viven en pobreza. Por lo tanto, la recomendación que yo estoy haciendo es de que en lugar de que tengas una renta básica universal que puede diluir los recursos en lugar de focalizarlos a quienes más lo necesitan, tal vez debas de implementar lo que sería un derecho universal a una renta básica y poner en práctica los mecanismos a nivel institucional para que esto ocurra. Si tú tienes un shock como una pandemia, un desastre natural, una crisis económica, entonces tienes que introducir una transferencia casi, digamos, muy de amplitud muy grande, dependiendo de dónde el shock pega, si es nacional, casi a nivel nacional, como lo hicieron en cierto sentido Argentina y Brasil ahora durante la pandemia. Y si quieres trabajar con las situaciones que le pegan a las personas a nivel individual, como puede ser en cierto momento el desempleo, la enfermedad, la discapacidad, entonces necesitas introducir mecanismos en tu sistema de seguridad social para que incluso los que no están hoy afiliados a la seguridad social formal tengan acceso a mecanismos de compensación. Entonces, en lugar de tener una renta universal básica, donde si tú tienes 100 pesos y tienes 100 personas, de las cuales 20 son pobres, y la divides como renta universal, es un peso para todos, pero si se las dieran nada más a los pobres, le estarían dando 5 pesos a cada pobre, esa es la diferencia que estamos hablando. En lugar de tener una renta básica universal, es mejor tener el derecho universal a esa renta básica Derecho y tener universal. mecanismos institucionales. Y luego una forma de reparto que no sea exactamente igual para todos, sino un poco en función de las necesidades. Entiendo que ese es el punto, ¿no? Ese es el punto. Esas necesidades varían dependiendo de la situación. A veces cuando tienes lo que nosotros llamamos un shock sistémico, como la pandemia, entonces vas a tener que cubrir a mucha gente muy rápido y se vuelve casi universal en ciertas categorías. Si no, vas a tener otro tipo de sistemas que tienen que ser integrados al sistema de seguridad social de los países y que hoy no lo tenemos así definido y por eso hay mucha gente que se queda sin acceso a esa renta básica cuando le pasa algo negativo. El otro componente, en términos de ruta crítica, es qué van a hacer los países para poder remediar, rescatar, como dije antes, a la población que fue afectada, a los jóvenes y niños que fueron afectados, sobre todo en el ámbito educativo, pero también puede ser que en muchos casos hayas tenido efectos sobre nutrición y salud y tengas que tener un enfoque muy dirigido a los sectores más vulnerables, sobre todo a los niños de hogares más vulnerables, para poder compensar las pérdidas de este año en todos esos ámbitos y que su capital humano no se vea deteriorado de manera permanente. Esto, nuevamente, enfatizo,
invertir en capital humano es bueno tanto para el crecimiento como para la equidad y es lo mejor que pueden hacer las sociedades para tener crecimiento con inclusión. Tenemos ya muy poco tiempo y me gustaría que nos dieras tu opinión sobre lo que pueden hacer dos bloques claros de ayuda, el de las instituciones internacionales y el de la inversión privada. ¿Qué es lo más positivo que podrían hacer desde esos dos ámbitos? Mira, yo creo que las instituciones internacionales, uno de los papeles que van a tener que cumplir es a nivel macroeconómico. Como sabemos, en la mayor parte de los países se han tenido que incrementar la deuda y el incremento en gasto se va a tener que pagar en algún momento, en gasto y en deuda. Entonces, esto tiene que ocurrir suavemente en el tiempo y entonces los créditos que puedan dar los organismos internacionales pueden ayudar para que no haya un shock posterior por tener que ajustar debido a la expansión que se tuvo que implementar durante la pandemia. Para mí es uno de los papeles clave de los organismos. Y en este proceso también acompañar a los gobiernos para que enfoquen esos recursos en los objetivos que mencionaba hace un rato, que estén vinculados al rescate del capital humano de las personas que fueron principalmente afectadas durante la pandemia y que son de los grupos más vulnerables. Esa sería mi recomendación para los organismos. ¿Y la inversión privada? La inversión privada, yo esperaría que tuviera, digamos, un compromiso muy fuerte de asumir riesgo en los procesos de recuperación para poder ayudar a que colectivamente el crecimiento vuelva mucho más rápido de lo que tememos pase en algunas economías. Y yo creo que también el sector privado, no solo como inversión, tiene un papel muy importante que cumplir en esto del rescate de los grupos que fueron afectados por educación. No va a ser suficiente la contribución del sector público, va a tener que ser una labor en donde participe el sector público, el sector privado y también las organizaciones no gubernamentales. Porque si no, como te decía hace un rato, el lastre va a ser de largo plazo y vamos a pagarlo en menos equidad y menos crecimiento. Bueno, tenemos que irnos rápidamente, pero en los segundos que nos quedan, aparte de todo lo que hemos dicho, si tuvieras que, eso, en muy pocas palabras, decir qué es lo que tenemos que hacer para no seguir teniendo que hablar recurrentemente de este tema de lo regular, por no decir mal, que andamos en el tema de la desigualdad económica en nuestra región. ¿Dónde está el énfasis? Hay una cosa clarísima en este punto del programa: educación, educación, educación. Pero además, ¿dónde debemos mirar? Mira, yo creo que tienes que mirar por un lado la recaudación, en donde todavía tienes situaciones de gran desigualdad en términos de que los que más tienen, América Latina es un país, es una región de mucha, mucha riqueza concentrada en el tope. Tienes que ver qué tipo de reformas tienes todavía que introducir en el ámbito de la recaudación para tener una sociedad más equitativa en términos de la contribución a la posibilidad de utilizar esos recursos que después deberían de invertirse sobre todo en el desarrollo del capital humano de los sectores más vulnerables. Esa sería mi recomendación. Nora, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias a ti, José Antonio, un placer para mí. Fue Nora Lustig, economista, profesora de Economía de la Universidad de Tulane y especialista en el tema de desigualdad económica en América Latina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención y recuerden que si quieren estamos con más en 7 días desde aquí, desde mi casa, que es la suya. Hasta la próxima semana.